Londres declaró que Kiev no había recibido permiso para usar misiles de crucero Storm Shadow contra instalaciones rusas. Esto fue un verdadero malentendido y un ridículo total de Volodymyr Zelensky, quien había hecho afirmaciones contrarias en su cuenta de X. Vamos a ver el video que analizaremos el día de hoy. El británico entró en pánico y tuvo que salir a desmentir. En las frías y austeras oficinas del Ministerio de Defensa británico, la tensión era palpable. Las paredes decoradas con retratos de antiguos héroes de guerra parecían observar con reprobación a los oficiales que discutían frenéticamente las últimas declaraciones de Volodymyr Zelensky. La situación se había vuelto crítica tras las afirmaciones de que el Reino Unido había autorizado a Ucrania a utilizar misiles Storm Shadow contra objetivos dentro de Rusia. La crisis comenzó con una fotografía publicada por Zelensky en la plataforma X, antes conocida como Twitter, junto a Keir Starmer, el primer ministro británico. En el mensaje, Zelensky afirmaba que había recibido permiso para emplear los misiles de largo alcance contra el corazón de Rusia. Esta declaración, lejos de ser una mera anécdota, desató un torbellino diplomático que obligó al Reino Unido a aclarar rápidamente su postura. El Ministerio de Defensa británico desmintió las palabras de Zelensky, reiterando que la política respecto al uso de los Storm Shadow no había cambiado. Estos misiles entregados a Ucrania el año anterior estaban destinados a ser utilizados únicamente en Crimea y el territorio continental de Ucrania, evitando a toda costa cualquier incursión en territorio ruso. Aunque claro, Crimea ya sabemos es de Rusia. La razón detrás de esta restricción era clara: evitar una escalada que podría arrastrar al Reino Unido y a sus aliados en la OTAN a un conflicto directo con una potencia nuclear como Rusia. Comparar los ejércitos británico y ruso es ilustrativo de por qué esta medida es crucial. El ejército de tierra del Reino Unido, aunque moderno y bien equipado, cuenta con aproximadamente 82.000 soldados en servicio activo. Por otro lado, el ejército de tierra de Rusia, una de las fuerzas más grandes y formidables del mundo, tiene más de 1 millón de soldados en servicio activo. Esta diferencia abismal en número es solo el comienzo de una lista que explica por qué los altos mandos militares ingleses están furiosos con Zelensky e incluso con el propio Starmer. El armamento ruso, tanto en cantidad como en diversidad, supera con creces al británico. Rusia posee una vasta gama de misiles balísticos y de crucero, muchos de los cuales pueden portar ojivas nucleares. Los misiles Iskander, por ejemplo, son conocidos por su capacidad de evadir sistemas de defensa antimisiles y alcanzar objetivos con una precisión letal. Bueno, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Ivette. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Bueno, mira qué casualidad. Justo ayer estábamos analizando por este canal el grave y a la vez peligroso permiso que le había otorgado el flamante primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a Zelensky para que use en Ucrania misiles de largo alcance del tipo Storm Shadow contra objetivos militares en Rusia. Y por supuesto que eso en ese momento nos pareció una postura del premier británico bastante irresponsable, y lo dijimos así, lo remarcamos, lo calificamos, y además de muy grave en medio del clima de tensiones y tan inquietantes que se vive en toda la región de Eurasia, que se respira también allí, porque sin embargo nos llamó la atención y ver que solo una de las fuentes consultadas, y mira que nosotros revisamos varias fuentes, no importa el color político, ideológico, la tendencia ideológica que tenga, pero encontramos cierta duda sobre ese permiso, porque hablaba de que esas armas eran para ser usadas solo con carácter defensivo. Sin embargo, la mayoría de los trascendidos de prensa que revisamos, pues plasmaban con ambigüedad el asunto este de que algunos, hasta con triunfalismo lo pusieron, de que a favor de Zelensky,
el bondadoso gesto que había tenido el mandatario del Reino Unido de darle ese permiso a Zelensky. Entonces decía de que iban a ser utilizados en Crimea y sabemos que Crimea pertenece, es del territorio ruso. Así es que eso, por supuesto, ¿quién no se iba a preocupar con semejante anuncio de uso de armas tan mortíferas que podían llegar a territorio ruso y causar una catástrofe? Así es que salimos describiendo también el potencial destructivo que tiene ese tipo de armamento y calificamos y reiteramos ese calificativo de irresponsable para Steinmeier. Antes de que pasaran, no habían ni pasado 24 horas de publicado ese erróneo, como tú dices, como dijiste, papelón o ridículo mensaje que había puesto Zelensky en las redes, tergiversando lo dicho por el británico. Cuando entonces estalló la bomba y se formó lo que se puede decir un torbellino diplomático, porque dejó muy mal parado al comediante, que ahora en definitiva también se muestra como un fabulador auténtico. Y es por eso que rápidamente Londres salió a aclarar que Kiev no había recibido permiso alguno para usar misiles de crucero Storm Shadow contra instalaciones rusas y que se había producido un malentendido entre el primer ministro británico Steinmeier y Volodymyr Zelensky, y a consecuencia del cual el ucraniano tiene que retirar sus palabras. Al menos eso es lo que publica hoy The Telegraph. Y nada, se ve que la desesperación de Zelensky por irse de la cumbre de Washington con las manos llenas a como diera lugar, lo llevó a torcer el sentido de lo que expresó en ese momento el primer ministro del Reino Unido, haciendo un papelazo descomunal ante la opinión pública mundial. Y bueno, quienes siguieron nuestros comentarios de ayer se habrán enterado de lo que esto significó en el plano de la confrontación a escala global, porque inmediatamente, Ivette, inmediatamente el Kremlin salió a responder con cautela, eso sí, por parte de Dmitry Peskov, el vocero, que dijo que iban a analizar si eso era cierto o no y que se iban a tomar medidas, pero el vicepresidente no, el vicepresidente sí dijo que Moscú iba a ser implacable, iba a tomar medidas drásticas, así que así fue de implacable la advertencia que suele emitir el alto mando ruso cuando se cruza la línea roja, que en este caso aparentemente iba a suceder. De todas maneras, tengo mis dudas y las voy a manifestar un poco más adelante. Así es, Margarita, y es que de todas maneras hay una desconexión en la información, porque mientras que el primer ministro británico recién elegido, el señor Steiner, le da a Zelensky, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dice, no señores, esto no va a ocurrir. Se requiere la aprobación de 3 partes, entre ellas pues Reino Unido y Francia, para poder hacer esta autorización, digámoslo así, de ataques con Storm Shadow en territorio ruso. Ya habían en el marco de la OTAN pues hecho gala de esa retórica que estamos ya acostumbrándonos a verlos y que sí, que hay que atacar a Rusia como de lugar, que hay que acabarla, que hay que despedazarla, desaparecer a Putin, como lo dijo en estos días uno de los voceros del Pentágono. Cosas como esas, pero ya a la hora de la verdad, la práctica como tal, no es tan fácil. Entonces, pues el señor Steinmeier anunció que Ucrania puede utilizar los misiles de largo alcance para atacar objetivos militares en el interior de Rusia, pero el Ministerio de Defensa le responde y le dice, no señor, ustedes no pueden hacer esto porque hay obviamente
unas condiciones específicas que hay que revisar. De hecho, la capacidad que tiene Reino Unido en tema de armamento con referencia a la capacidad que hoy día ha desarrollado Rusia, pues no es muy cercana y tendrían un problema grandísimo. Sería un paso totalmente irresponsable, Margarita, porque esto aumentaría 100% las tensiones y habría obviamente la respuesta de una escalada, ¿no? Que es lo que se está buscando, no sé, como promover, como forzar a como de lugar que haya una escalada y que Rusia responda de una manera contundente y para que le puedan, justificar que Rusia fue quien atacó primero. Vamos a ver el siguiente video, Margarita. Veamos. El Reino Unido, aunque cuenta con misiles avanzados como los Storm Shadow y los Trident, no tiene la misma cantidad ni la misma variedad de opciones ofensivas a su disposición. Además, la doctrina militar rusa se ha adaptado para integrar de manera eficiente tanto las fuerzas convencionales como las nucleares. Las simulaciones y los ejercicios militares a gran escala, como los que se llevan a cabo regularmente en Siberia y el lejano oriente ruso, están diseñados para preparar a las Fuerzas Armadas para una guerra de gran magnitud. En cambio, el Reino Unido, enfocado en misiones de paz y operaciones limitadas en el extranjero, no ha tenido la misma necesidad de preparar a sus fuerzas para un conflicto directo con otra superpotencia. Los comentarios de Zelensky, por lo tanto, no solo eran un potencial gatillo para un conflicto mayor, sino que también demostraban una peligrosa falta de comprensión de las realidades estratégicas y militares. Zelensky, en su fervor por obtener más apoyo y recursos de sus aliados occidentales, estaba jugando un juego arriesgado, uno que podría haber llevado a consecuencias desastrosas. En medio de esta tormenta diplomática, las palabras de Keir Starmer buscaban calmar los ánimos. En una cumbre de la OTAN reafirmó el apoyo inquebrantable del Reino Unido a la victoria de Ucrania, describiendo a Rusia como un agresor despiadado que utilizaba alguna de las armas más letales de su arsenal contra niños inocentes, refiriéndose a un ataque reciente a un hospital oncológico infantil en Kiev. Por supuesto, luego se supo que el ataque vino en realidad de un misil de defensa ucraniano. Por otro lado, estas declaraciones, por más poderosas que fueran, no podían borrar la incertidumbre y el temor que se cernían sobre los altos mandos militares. El almirante Tony Radakin, jefe del Estado Mayor de Defensa, intervino para aclarar la situación. En una declaración pública enfatizó que el misil de crucero Storm Shadow solo podía ser utilizado dentro de Crimea y el territorio continental de Ucrania, subrayando que cualquier intento de emplearlo en territorio ruso requeriría la aprobación de 3 países: Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Eso no va a suceder, afirmó con rotundidad. Mientras tanto, el campo de batalla en Ucrania seguía siendo un terreno de incertidumbre y desesperación. Pues ahí lo tienes, Margarita. El caso es que definitivamente Londres puede hacer lo que quiera, pero el Kremlin califica pues estas decisiones como una situación bastante crítica y que ellos no están dispuestos a seguir permitiendo. O sea, de todas maneras, Rusia pues tiene sus medidas tomadas. También han llegado ellos a establecer con los recursos que han tenido y todo el tema de la recuperación del armamento que viene de Occidente, han tenido la oportunidad de analizar cómo funcionan estos misiles, por ejemplo, ¿no? Y ellos pueden ir adelantándose para desarrollar contramedidas más eficientes contra esos misiles que les están llegando, que pues obviamente los Storm Shadow ha sido como el más utilizado por Ucrania. O sea, no es cierto que no los estén usando. Lo que pasa es que no en territorio ruso directamente, pero sí en el conflicto los están usando. Entonces, resulta bastante
antes resulta bastante contradictorio, Margarita, que haya una autorización para que ataquen en Crimea, porque Crimea ahora es de Rusia, pero ellos se niegan a que Crimea sea parte de Rusia. O sea, siguen considerando la parte de su territorio, pero yo ataco a mi gente de todas maneras porque es que es de Rusia. Es totalmente contradictorio y absurdo, Margarita. Por eso yo te decía al principio que no tenía mis dudas con respecto no solo a la OTAN, ya se sabe de todos los aliados, pero bueno, a este nuevo personaje que se suma como aliado por el Reino Unido a la OTAN, que es Keir Starmer. Yo creo que no hay que fiarse demasiado en la política que va a seguir por eso el Reino Unido a partir de ahora con respecto al conflicto ruso-ucraniano, porque me da la impresión que tanto este nuevo primer ministro como Rishi Sunak han sido cortados los dos por la misma tijera. Pero el más peligroso ha sido David Cameron, el primer ministro, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores británico, sí, que hace meses autorizó a Ucrania a atacar utilizando las armas de un nuevo paquete de ayuda que fue por más de 3.750 millones de dólares que los envió y además prometió que iba a seguir mandando durante todo el año hasta que finalice este año. Así que yo creo que esto lo que hace es ratificar la ayuda que ha mantenido el Reino Unido con respecto a Ucrania. Y probablemente más que armas y ayuda económica, también ha mandado hombres, Ivette, porque fíjate, no sé si se recordará que hubo un golpe que dio fulminante las tropas rusas ahí en Kiev, en Ucrania. Hace poquitos días fue, incluso nosotros lo comentamos acá en el canal, que las tropas rusas en los campos de batalla ucranianos habían detonado una base militar que estaba con varios mercenarios ingleses. La verdad no se sabía en ese momento, no se había podido precisar si eran mercenarios, pero de lo que sí estaba claro es que se trataba de ingleses, lo cual demuestra ese apoyo de los británicos a Ucrania que es constante y sonante. Y a eso hay que sumarle que la OTAN anunció el pasado miércoles que iba a empezar a mandar los aviones F-16 a Ucrania durante la cumbre en Washington. Ahí lo informaron. Incluso dieron a conocer de un pequeño número de pilotos ucranianos que ya había viajado a Dinamarca para recibir entrenamiento en ese tipo de pilotaje de ese tipo de aeronaves y que iban a ser entregadas desde Rumanía, un país que va a continuar con el plan de formación y que luego iba a servir de refugio para evitar que Rusia bombardeara ese tipo de aviones. Por eso, y ya termino con esta parte del comentario, por eso yo creo que ese bombardeo a la base donde estaban los mercenarios ingleses fue un duro revés para el flamante primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que hacía pocos días había asumido el cargo, muy reciente. Así que yo creo que después de haber derrotado a Rishi Sunak en las elecciones generales que le devolvieron el poder al Partido Laborista después de 14 años que no lo habían recuperado. Así es que ya le estaba dando, ni bien se sentó en el sillón, le estaba dando permiso a Ucrania de usar esos misiles de largo alcance para atacar objetivos militares en el interior de Rusia. No hay que confiarse, por eso digo, de estos señores de la guerra, que ya los vimos pasearse por las pasarelas de la OTAN, de la cumbre de la OTAN ahí en Washington, confabulándose más para mantener viva la llama de la guerra que para apagarla, para que se termine ese conflicto bélico, no solo en Ucrania, sino en varias partes del mundo, donde está la mano de la OTAN y de sus aliados. Eso es cierto, Margarita, es que definitivamente no hay una señal absoluta de parar
este tema del conflicto, sino al contrario, sigue subiendo, sigue cocinándose una bomba de tiempo que puede llegar a explotar de una manera bastante más compleja de lo que nosotros mismos esperaríamos. Uno no quiere que ocurra eso, por supuesto, pero es tanta la presión, es tanta la hazaña con la que esta gente está manejando la situación, y lo más triste es que no están pensando en la población. Entonces, sigamos armando Ucrania, pero ¿a qué costo? Sigamos, vamos a ayudar a Ucrania, ¿ayudarla en qué? En seguirla desangrando, porque cada persona que va sin ninguna formación, sin ningún tipo de entrenamiento militar, pues va a morir en el frente. No hay quien opere los sistemas de defensa que precisamente tienen que acudir a extranjeros, en este caso, pues del ejército británico, la legión francesa, y esto lo que hace es evidenciar la mano de la OTAN directamente en el territorio de Rusia. Putin ya lo había dicho, lamentablemente pusieron a Ucrania como un puente para deshacer los lazos entre las poblaciones hermanas, porque de todas maneras, Margarita, son todos originarios de la misma línea, ellos son hermanos, de hecho, familias completas que se han destrozado precisamente por este conflicto, unos en Rusia, otros en Ucrania. Esto ha sido bastante complicado para todos. Vamos, Margarita, a ver el último video. Veamos. El campo de batalla en Ucrania seguía siendo un terreno de incertidumbre y desesperación. Las fuerzas ucranianas, fortalecidas por el apoyo occidental, continuaban su resistencia contra la operación rusa. Sin embargo, la superioridad numérica y tecnológica de Rusia seguía siendo un factor decisivo. En cada enfrentamiento, la diferencia en el equipamiento y la preparación se hacía evidente. Los drones rusos, los sistemas de misiles antiaéreos y las formaciones de blindados avanzaban implacablemente, recordando al mundo la tremenda capacidad bélica de Moscú. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, consciente de las limitaciones de sus propias fuerzas y de la potencial catástrofe que significaría una escalada directa, mantenía su postura firme. Las reuniones a puerta cerrada en Whitehall se prolongaban hasta altas horas de la noche, con oficiales y estrategas debatiendo cada posible escenario, cada movimiento táctico. La prioridad era clara: evitar a toda costa una confrontación directa con Rusia. Una confrontación que podría tener consecuencias devastadoras no solo para el Reino Unido, sino para toda Europa y el mundo. En este contexto, la próxima revisión estratégica de defensa del Reino Unido, prevista para lanzarse en los próximos días, se tornaba crucial. Este documento, que definiría como CARE, pretendía cumplir con su objetivo de aumentar el gasto de defensa al 2.5% del PIB bruto, debía abordar no solo las necesidades inmediatas del conflicto en Ucrania, sino también las amenazas a largo plazo que Rusia representaba para la Europa belicista. La revisión estratégica, más que un simple informe, se convertiría en un plan maestro para la defensa del Reino Unido en una era de incertidumbre global. La historia de los misiles Storm Shadow y la crisis diplomática que generaron es un reflejo de la complejidad y volatilidad del conflicto en Ucrania. En este tablero de ajedrez geopolítico, cada movimiento debe ser calculado con precisión. Cada decisión tomada con una comprensión profunda de las implicaciones estratégicas. Los líderes británicos, conscientes de los riesgos, deben navegar con cautela, equilibrando el apoyo a Ucrania con la necesidad de evitar una guerra mayor con Rusia. El pánico del ejército británico ante la posibilidad de un ataque directo en Rusia no es infundado. La realidad de la guerra moderna, con su potencial para una escalada rápida y destructiva, exige prudencia y diplomacia. En un mundo donde las líneas entre la victoria y la destrucción son cada vez más difusas, las decisiones tomadas hoy definirán el futuro de la seguridad global.
El ejército británico, enfrentado a una de sus mayores pruebas en tiempos recientes, debe navegar con cuidado en estas aguas turbulentas. La historia los juzgará no solo por sus acciones, sino también por su capacidad para evitar una guerra mayor. En este desafío, la prudencia, la diplomacia y la preparación serán sus mejores armas en una lucha donde cada decisión puede ser crucial. Esa es lo que se ve venir. Mira que Dmitry Peskov en días recientes calificó esta situación como una situación paradójica porque Estados Unidos despliega sus misiles dirigidos contra Rusia en territorio europeo, ¿no? Y obtiene altos beneficios económicos. Pero en Europa la situación es crítica porque ellos no reciben esos réditos así de igual manera. Y al mismo tiempo, Peskov señaló que el despliegue de ese tipo de armas estadounidenses en Europa no hace sino perjudicar a las capitales del continente. Rusia se fortalece, ¿cierto? Estados Unidos también, y Europa queda en la mitad. Dijo otra analista veterana del Departamento de Defensa, teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la señora Karen Kwiatkowski, dijo que la OTAN es incapaz y que no estaba preparada para defender a los países europeos, dado que la mayor parte de la capacidad defensiva que ellos hacen gala ya fue enviada a Ucrania y ha sido destruida. Entonces no le ve un buen augurio de una victoria, pero siguen haciendo este tipo de enviones en el que un primer ministro se jacta de autorizar un envío de misiles, de un uso, no de un envío, un uso de los misiles entregados a Ucrania en territorio ruso, y le dice el Ministerio de Defensa, no, nosotros no nos vamos a meter ahí, qué pena con ustedes, eso no es así. Esto es un absoluto caldo, Margarita, que ya no se sabe de dónde agarrar. Bueno, aparentemente no fue así y ya él no dijo eso, salieron rápidamente a aclarar porque saben el peligro, la envergadura de esa afirmación es tremendamente peligrosa para una escalada bélica en la región que se puede ampliar y pueden darle un golpe justo a Reino Unido. Entonces, por eso yo creo, Ivette, que hay que mantener el foco, la lupa sobre ese primer ministro del Reino Unido para ver realmente qué él va a hacer, cuál va a ser su reacción, su conducta futura, su postura real, porque bueno, hasta ahora él salió rápido a aclarar, no, yo no dije esto, el otro fue el que entendió mal, no dije así, pero bueno, el tipo está en la OTAN y está colaborando y hay pruebas palmarias de que dentro de el conflicto de Ucrania hay armas ucranianas y hay hombres ingleses y hay hombres también enviados desde el Reino Unido. Así que yo por eso desde el primer momento tuve mis dudas porque incluso desde Cuba lo felicitaron cuando el hombre asumió hace poquitos días que el rey le dio, lo declaró ya primer ministro, vencedor. Y yo pensé, dije, bueno, parece buen tipo, progresista. El presidente Díaz-Canel escribió en su red social, Cuba y Reino Unido firmaron en 2023 un acuerdo de diálogo político y colaboración económica que debe continuar ampliándose en los vínculos bilaterales y demás. Y yo dije, bueno, sí, ese ha sido el pronunciamiento de un país como Cuba con respecto al nuevo primer ministro británico, que no sucedía lo mismo con Rishi Sunak, entonces es porque el hombre es del palo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que él ha ratificado su pertenencia a la OTAN y su colaboración con Ucrania. Así que yo creo, a mi modo de ver, que más vale que se ocupe de sus problemas económicos, que son bastante, porque dicen que él heredó de Rishi Sunak, por supuesto, del mandato de su precedente,
la peor situación económica que existe en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue, y a eso él fue a Washington a reunirse con Joe Biden, a elogiarlo, a decirle al oído, yo te veo bien, yo no noto nada, tú estás bien, está entero, incluso lo dijo para los medios, para la prensa, no le noto nada, el hombre está bien. ¿Pero por qué? Porque él necesita que le den una mano para impulsar ese plan, nuevo plan económico basado en algo que ya le llaman la Bidenomía, no sé si es un término irónico, pero Bidenomía, la verdad que lo llevaron fuerte, para invertir más de una década de desviación económica e impulsar el estancamiento, porque así lo ha denominado, del nivel de vida sin necesidad de recurrir a un gasto desorbitado. Algo que dudo le va a resultar fácil, porque ya hemos visto durante todos estos últimos años la caída en caída libre al Reino Unido por diferentes rubros y cuestiones. Pero además de eso, no ha abandonado su postura de meterse en conflictos de guerra, mandando paquetes financieros en armas, como sigue haciendo ahora. Entonces, por eso tengo mis dudas y por eso digo, hay que ver con lupa cómo se va a conducir en el futuro este nuevo personaje que hace su irrupción en la política, un hombre que es del Partido Laborista y que tiene una impronta ligada a los derechos humanos, que escribió un libro como de 900 páginas dedicado a eso, o sea, que se supone que tiene pensamiento y acción vinculada con los nobles propósitos de los derechos humanos y demás. Pero bueno, vamos a ver si sabe llevar a la práctica esas dos cosas. Por mi parte, Ivette, yo creo que hemos tratado este tema que siempre levanta una expectación, una expectativa, mejor dicho, sobre lo que va a acontecer, porque fíjate, si ayer era que dio el permiso y hoy era que no fue así, entonces esto te dice que la noticia minuto a minuto está cambiando el panorama y por eso debemos estar nosotros, los comunicadores y los analistas, muy atentos a todo lo que va ocurriendo en este espectro informativo internacional. Así que gracias a ustedes por la sintonía y les prometemos que vamos a seguir paso a paso estos temas que son de gran repercusión en la vida de todos. Así es que, y súmense a la familia de prensa alternativa que está ampliando sus capacidades para asumir a más al equipo. Así es, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia. Por supuesto, a ti, como siempre, por esos aportes tan especiales y vamos a seguir creciendo en nuestro proyecto de la Patria Grande. Por ahora los dejo con la reflexión del día. Todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. Antonio Mingote. Como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.